La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dentro de unos meses, cuando llegue el verano, se habrán celebrado 6 elecciones en un solo año. Lo que tenemos ahora por delante son 3 convocatorias en 3 meses. El 21 de abril en Euskadi, el 12 de mayo en Cataluña y el 9 de junio las europeas en toda España. La sensación de estar instalados en una campaña permanente se va haciendo realidad además en los boletines oficiales. Hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, firma el decreto de convocatoria para las elecciones en Cataluña y los partidos están ya en precampaña. Yo reivindico lo que practica Salvador Illa aquí en Cataluña, y es la templanza para hacer política, la templanza y un proyecto político definido de creación de empleo, de derechos y también de convivencia. Pedro Sánchez ha presentado este fin de semana a Salvador Illa como el candidato que garantizará, dice, la unidad y la reconciliación en Cataluña. Isabel Fernández Pedrote, hola. Hola Ángeles, buenos días. Ni Sánchez ni Illa hicieron apenas referencias a la amnistía porque el PSC quiere dar por zanjado el debate de cara a la campaña. Pero el Partido Popular, que sigue sin confirmar a Alejandro Fernández como candidato, no se lo va a poner fácil. Pedro Sánchez, poniéndose en manos de los independentistas, al final se ha convertido en una marioneta que mueven los independentistas día a día, hasta llevar esta semana a colapsar la legislatura. Más allá de enterrar o no la cuestión de la amnistía, el otro gran asunto ha sido el de los supuestos negocios fraudulentos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez ha puesto en duda el patriotismo del PP y Cuca Gamarra ha intentado desviar el foco con el caso Koldo. Le digo a la derecha alto y claro que menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos. Mientras España estaba sufriendo una pandemia, los dirigentes del Partido Socialista estuvieran poniendo en marcha expedientes para, al final, desde la emergencia, conseguir mordidas y enriquecerse. Todavía en Cataluña vamos en este punto en directo a las puertas de la cárcel de Mas d'Enric porque los funcionarios de prisiones vuelven esta mañana a bloquear el acceso al centro. Protestan por la muerte de una compañera a manos de un preso la semana pasada. Han bloqueado 3 centros este fin de semana y hoy retoman la movilización para exigir más seguridad en las cárceles. El Gobierno ha convocado a los sindicatos para negociar, pero ya han dicho que no van a acudir. Se quedan en Mas d'Enric, donde está Eva Hidalgo. Eva, buen día. Buen día. Más de un centenar de trabajadores bloquean el centro en 2 puntos. Una primera línea situada en la carretera donde impiden el paso con neumáticos y troncos y la otra en la misma puerta donde cuelgan pancartas pidiendo más protección, recursos y dimisiones. Esta es precisamente la clave. Aseguran que no se moverán de aquí hasta que la consellera y el secretario de Medidas Penitenciarias no dejen sus cargos. Hoy vemos mucha más presencia policial que el viernes de los Mossos d'Esquadra. Dentro de esta prisión, 800 reclusos están dentro de su celda y una treintena de trabajadores garantizan servicios mínimos de alimentación y asistencia médica. Algunos han doblado turno. Nos cuentan que fuera están todos preparados por entrar si la situación se tensa. Volveremos a ese punto de Mas d'Enric a lo largo de la mañana. Del exterior, Rusia no se ha salido del guión. Putin amarró anoche su permanencia al frente del Kremlin hasta 2030. Ha ganado las elecciones presidenciales con más del 87% de los votos y lo ha hecho con toda la oposición en el exilio, sin ningún observador occidental y utilizando un sistema de voto electrónico con pocas garantías. Las votaciones han durado 3 días, han ido puerta por puerta recogiendo papeletas en las 4 provincias ucranianas anexionadas ilegalmente y así, a los 71 años, Putin se ha asegurado 6 años más en el poder y su 5º mandato. En 2030 puede volver a presentarse. Más de 2 años después del comienzo de la invasión en Ucrania, Putin mantiene el poder bajo control y se mostraba anoche confiado con lo que dice son planes grandiosos que pasan por defender el progreso de la nación con las armas en la mano. Por cierto, que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acaba de felicitarle. La victoria de Putin y la falta de horizonte en la guerra de Ucrania abre hasta ahora las principales portadas de la prensa internacional. Bayón. Putin se atribuye una victoria aplastante, titula la BBC en su web. El líder ruso obtiene un resultado récord, añade Wyborcza Gazeta desde Polonia. La mayoría de los medios europeos interpretan estas elecciones como una farsa, como un simulacro sin oposición ni observadores, dice Liberación. Nunca antes unas elecciones rusas habían estado tan manipuladas, añade el Spiegel alemán. Mientras la estadounidense ABC pone el foco en las protestas de los opositores en las colas de votación este domingo, la NBC destaca la pregunta a Putin de su corresponsal. Alexei Navalny died in one of your prisons
cuestionando el nivel democrático de Rusia tras la muerte de Navalny en una de las prisiones de Putin en plena campaña. Y también en Le Monde habla de un señor de la guerra fortalecido y todopoderoso. Un dictador llama a Putin, el principal diario ucraniano, Ukrainska Pravda. Con la quinta victoria de Putin en Rusia empieza este lunes, es 18 de marzo. Anoche compareció ante todo el país cuando se dio por vencedor y habló por primera vez de Navalny. Así es la vida, dijo sobre la muerte de su principal opositor cuando estaba a punto de ser intercambiado. Y esta era anoche la celebración de su victoria, pero los 3 días que ha durado la votación han estado también repletos de protestas. Hay 74 detenidos y dice Putin que serán tratados conforme a las leyes rusas. Las protestas contra estos comicios se han extendido por numerosas capitales europeas. La más multitudinaria ha sido en Berlín, donde ha votado por sorpresa la viuda de Navalny, corresponsal Carmen Viñas. La viuda del fallecido crítico del Kremlin, Alexei Navalny, ha sido recibida con aplausos y flores ante la embajada rusa en Berlín. Después de varias horas de espera por las largas colas para acceder al edificio, Yulia Navalnaya también pudo votar. La mujer ha asegurado que los cientos de personas que aguardaban para ejercer el voto venían a apoyar la protesta convocada a la víspera contra el presidente ruso Vladimir Putin. La gente grita Navalny, me da las gracias, pero yo les doy las gracias a ellos. Escribí Navalny en mi papeleta electoral. No puede ser que la figura más importante de la oposición rusa sea asesinada un mes antes de las elecciones, ha indicado la viuda. En la fila también se encontraba el opositor ruso Mikhail Khodorkovsky. Unas 800 personas, según la policía alemana, se han manifestado en las inmediaciones de la embajada de Rusia en Berlín y unas 1000 en el consulado general de Bonn. Con cánticos en ruso y alemán han pedido una Rusia libre de Putin. Y en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí Netanyahu asegura que hacen más que nadie para proteger a los civiles, pero la cifra de muertos no deja de aumentar. Van 31.600 y 13.000 de ellos son niños. Dice Netanyahu que habrá ofensiva en Rafah y asegura que no cederá ante las presiones internacionales. Esta madrugada su ejército ha atacado por 4ª vez el hospital Shifa de Gaza con francotiradores y tanques. Ángel Villascusa. Es el principal hospital de la franja y, según ha sostenido Israel durante meses, uno de los lugares que los militantes de Hamas han utilizado para esconderse. Según ha dicho el portavoz del ejército hebreo sobre esa incursión esta madrugada, Daniel Hagari, saben que altos medios de Hamas se han reagrupado en el interior del complejo, desde donde planean y organizan ataques contra Israel y contra su ejército. En la zona, según informan medios palestinos, se están produciendo ataques con artillería y con tanques en las proximidades de ese hospital. El Ministerio de Salud de la Franja señala que hay un alto número de muertos por asfixia y por heridas de bala, aunque no especifica cuántos. Es la 4ª vez que Israel ataca ese complejo hospitalario. En noviembre destruyeron varias ambulancias que había aparcada en la puerta y lo ocuparon durante 10 días. En las últimas horas, casi un centenar de personas migrantes han llegado a Baleares y más de 300 han sido rescatadas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Este fin de semana se ha reactivado la ruta desde Marruecos y el Sáhara y precisamente para analizar el repunte de llegadas, hoy hay conferencia sectorial de inmigración. En Canarias el sistema de atención está colapsado a la espera del reparto de 5.500 menores. La reunión llega apenas 4 días después del acuerdo del Gobierno con Canarias para este reparto. Mariola Lourido. No ha habido voluntad ni solidaridad de las comunidades autónomas para acoger a los 5.500 menores que llevan esperando desde el verano. Así que el Gobierno ha pactado con Canarias reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer unas cuotas obligatorias de reparto. Ricardo Ibarra, de la Plataforma de Infancia. Esperamos que las comunidades autónomas asuman sus obligaciones legales y que dejemos de usar a la infancia precisamente más vulnerable, que son estos niños y niñas que viajan solos y no tienen a nadie, como diana de la criminalización y de los discursos del odio. La extrema derecha de Vox, con la que gobierna el PP, pide que estos menores vuelvan a sus países, aunque no figura formalmente en el orden del día de la reunión de la ministra Elma Saiz con las comunidades autónomas. Sobre la mesa estará ese pacto para el reparto vinculante. En octubre se acordó el traslado a la península de 360 menores, pero no se ha producido ninguno. Y mientras en Italia está previsto que llegue al puerto de Ancona el barco humanitario Ocean Viking de SOS Mediterráneo, que navega con 359 migrantes a bordo, incluidos los supervivientes de un naufragio con decenas de muertos. El barco ha tenido que recorrer 1.500 kilómetros desde los puntos de rescate. Forma parte del nuevo plan de inmigración del gobierno italiano. Corresponsal John Solés.
A la vergüenza por la tragedia de los 60 desaparecidos en alta mar la semana pasada, se ha añadido la del capricho de las autoridades italianas de obligar a la nave de rescate Ocean Viking de la ONG SOS Mediterránea a trasladar 336 supervivientes, entre ellos 43 menores, 800 millas náuticas lejos, en Ancona, a 4 días de navegación. Capricho inexplicable del gobierno italiano que se ha repetido con la Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras. Una patrullera libia intentó impedir el salvamento con maniobras muy peligrosas. Según comentaron por radio los observadores desde el avión de reconocimiento de la ONG. Tras el rescate de unos 250 náufragos, a la Geo Barents se le ha asignado Marina de Carrara como puerto de desembarco. También 800 millas náuticas lejos y a 4 días de navegación. Y la semana comienza con más protestas del campo. En Huelva, las principales organizaciones agrarias han convocado hoy una manifestación para defender la dignidad y el futuro del campo nubense en plena campaña de la fresa. Tienen previsto cortar la A49 dirección Huelva. En Madrid, los agricultores volvieron a marchar ayer por las calles, convocados por Unión de Uniones, una de las asociaciones minoritarias. Siguen pidiendo menos burocracia y más controles a las importaciones, pero estuvo menos concurrida de lo esperado. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días. Casi un mes después han llevado de nuevo la movilización a las puertas del Ministerio de Agricultura al margen de las asociaciones mayoritarias, a pie y con sus tractores. Aseguran que van a seguir con las protestas hasta que se les escuche y se cambien las normas para resolver los problemas del campo. Te va subiendo el gasoil, te van subiendo los abonos y el producto nuestro cada vez vale menos. Es que imposible de poder continuar así. Muchas generaciones han dedicado a la agricultura y la ganadería y es una pena que yo, teniendo voluntad de querer quedarme en el sector, no pueda porque no sale rentable. Y unos precios que no podemos competir con ellos. Los precios están tirados, las ayudas no cubren los gastos. Piden menos burocracia, precios justos para agricultores, ganaderos y consumidores, además de soluciones y no parches para resolver la crisis actual. Buscamos a esta hora algunas de las noticias locales que se están contando en Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. Hola, buenos días. O en Castilla y León, Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Como esta noticia que surge de la localidad soriana de Covaleda, atención, porque el viernes hablábamos de Torreznos y en Covaleda se ha elegido este fin de semana a los mejores chorizos, entiendo que chorizo embutido de España. Sí, porque esto es muy fácil para que cada cual empiece a poner nombres y apellidos, pero no, hablamos, como tú bien dices, de embutidos, en varias categorías además, desde el artesanal, al casero, al especial o al ibérico. La mayoría de premios no han salido de Castilla y León, se han quedado en Burgos, Salamanca y en la propia Soria, aunque el jurado también ha distinguido una sarta enviada desde La Rioja, en concreto como mejor chorizo artesanal. Carlos Llorente es el responsable del certamen y explica que en realidad han recibido muestras de casi toda España. Sevilla, como Barcelona, Asturias, La Rioja, Burgos, Segovia, o sea, de casi toda la geografía española, sobre todo de la península. Un jurado compuesto por expertos gastronómicos y del que de manera incomprensible pues no formamos parte ni tú ni yo. No entiendo. Fue el encargado, no se entiende, fue el encargado de pronunciarse sobre el medio centenar de chorizos a concurso en una fiesta que terminó con una degustación popular en la que participaron cientos de personas. También te diré, Mario, que no somos rencorosos, que si lo quiere mandar ahora, bueno, pues ya está, no pasa nada. Estamos dispuestos, nos sacrificamos. El nuevo reglamento de la Policía Local de Alcantarilla levanta las quejas de los agentes y los sindicatos porque los agentes, Juanjo, no pueden ni llevar barba larga, ni gafas de sol, ni teñirse el pelo. Nada, ni piercings, ni nada, ni cosas parecidas. La polémica está servida. El sindicato Comisiones Obreras acusa al Ayuntamiento de Alcantarilla de aprobar de forma unilateral ese reglamento de la Policía Local que lo califica de retrógrado porque dice da pasos atrás en los derechos laborales conquistados. Por ejemplo, según este reglamento, los agentes no pueden llevar gafas de sol, a no ser que sean prescritas por un médico. Tampoco pueden teñirse el pelo de ningún color que no se considere color natural, ni están autorizados a meterse el pantalón del uniforme por el interior de las botas del mismo. Sobre la imagen personal, tienen que contar con un corte de pelo que deje ver, atención, la totalidad de los pabellones auditivos de los oídos. Y si llevan barba, que esta no sea muy larga. ¿Por qué? Pues para evitar que se tape el nudo de la corbata. Escuchamos a Miguel Alcaraz, de Comisiones Obreras. Al final, la policía es parte de la sociedad en la que vivimos. O sea, también tiene que ser un traslado dentro de unos límites razonables. Pero claro, es que esto que ha hecho el Ayuntamiento de Alcantarilla
nosotros pensamos que va mucho más allá de lo razonable. Y para quien lleve el pelo largo, este debe ir recogido con un prendedor importante, de color negro o azul marino. No vale de ningún otro color. Cuánta norma. A los problemas que afectan al sector agrario que antes contábamos, se suma otro que denuncian en la provincia de Palencia. Mario, el regreso de una plaga, de un insecto. Sí, que se llama zabro, es de color negro, mide apenas 15 milímetros, pero a pesar de este pequeño tamaño es la peor pesadilla ya de muchos agricultores. Se come el cereal sembrado, arrasa con todo, el daño llega hasta la raíz. En Palencia, los profesionales del campo han dado la voz de alarma. En algunas explotaciones de la zona del Cerrato, los destrozos se ven casi a simple vista. Uno de ellos, Santiago Arnaiz, se lo ha contado a la agencia ICAL, habla de 55 hectáreas de trigo que están destrozadas a estas alturas del año y lo achaca a los insecticidas. Antes les permitían el uso de algunos más agresivos que ahora están prohibidos. Piden soluciones a las administraciones. Mario, Juanjo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la última novela del argentino Andrés Neumann. Después de Umbilical, Andrés Neumann vuelve a poner la paternidad en el centro del discurso en su nueva novela, Pequeño Hablante, con Alfaguara, una mirada alejada de narrativas heredadas con la que sigue conquistando ese espacio emocional que parece vetado a los hombres. Digamos que hay un silencio en torno a la relación de los hombres con los bebés o con las criaturas muy pequeñas, llena de pretextos biológicos en medio, como si no hubiera, por ejemplo, madres adoptivas, a las que nadie llamaría menos madres. Entonces, los padres estamos atravesados de esos malentendidos, ¿no? ¿Hasta qué punto la biología impide que yo me relacione a fondo o le ponga el cuerpo al amor por mi hijo, ¿no? Recomendamos esta lectura que nos habla de un nuevo tipo de paternidad frente a los arquetipos tóxicos del padre terrible, del padre ausente o del que todo lo puede, que todos conocemos o que hemos sufrido y que nada tienen que ver con la crianza, una experiencia sobre la impotencia, la vulnerabilidad y los temores y que el autor invita a disfrutar. Aparte del cansancio, de las enfermedades de guardería, de nunca he dormido menos en mi vida, por supuesto. Aparte de todo esto, hay un placer y un aprendizaje. Y ese horizonte de goce, entonces, nos puede sacar un poco de esta cosa como del cumplimiento del deber, ¿no? Es que también es una belleza. Y hay que recordarlo, ¿no? Nuestros hijos no solo nos convierten, dice el autor, sino que nos recuerdan quiénes fuimos. La infancia no se acaba nunca, asegura. Solo cambiamos de punto de vista y de lugar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.